Hola, muy buenas noches. Gracias por conectarse, ¿verdad? Las personas que lo vean en vivo o bien en diferido. Y seguimos con nuestro Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Ar. Este catecismo es de Editorial Herder, es de Barcelona, era un libro que tenía mi tía en paz descanse, que fue catequista por más de, no sé, creo 50, 60 años. Toda su vida fue catequista. Y este catecismo pues tiene cosas hermosísimas que lógicamente no están contrarias en ningún momento a lo que nos enseña actualmente el magisterio de la Iglesia. Solamente tal vez algunas cuestiones pues habría que ajustarlas porque este catecismo es aproximadamente de 1950, más o menos, 60, algo así. Entonces, pero la riqueza que tiene es formidable, por eso estamos en este proceso bueno, casi todas las noches. A veces no puedo por alguna situación personal, pero vamos a hacer el esfuerzo de que sea todas las noches por aquellas personas que quieran conocerlo. Bueno, hoy vamos a hablar estamos viendo lo que es la parte correspondiente a lo que es la vida perdurable. Ya hablamos del juicio particular, ya hablamos del purgatorio, lo puedes localizar en este Facebook o bien para que lo veas un poquito mejor, puedes buscar en el canal de YouTube que se llama Mr. Teacher MRTH, Mr. Teacher Gabriel de YouTube. Ahí están todo lo que son los temas que hemos manejado, que ya llevamos bastante, ¿eh? Vean, esta es la parte que ya alcanzamos, pero todavía no llegamos a la mitad, entonces nos falta todavía bastante. Bueno, te invitamos a que invoquemos al Espíritu Santo esta noche, que nos ayude el Señor al discernimiento, a entender qué es lo que quiere que hagamos ante cada situación personal, ¿verdad? Todos tenemos situaciones, problemas, algunas cuestiones que a lo mejor no entendemos cómo tomar, cómo hacer para salir adelante. Bueno, con la ayuda de Dios, pues las cosas se van mejorando poco a poco, de acuerdo a la situación. Vamos a invocar y decimos, por favor, ya sea que lo veas en vivo o diferido para que sea una unión de oración, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, agradezco a las personas que se vayan conectando, ¿verdad? Porque pues es un tema muy importante y vamos a hablar acerca del infierno, muerte eterna. Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, pues la vida perdurable se refiere a lo que va a ocurrir después de que nosotros nos vayamos en la presencia de Dios. Hablamos y a veces sentimos miedo por pensar en lo que es el juicio final, el fin del mundo, pero se nos olvida que no hay que preocuparse por eso, porque aquí lo importante es recordar que al momento de morir vamos a ir directo a un juicio particular. En ese juicio particular ya hemos mencionado, veremos pasar nuestra vida con los ojos de Dios, es decir, veremos pasar y ver las cosas buenas, las cosas malas que hicimos durante nuestra vida, para que ninguno pueda decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has dicho que vaya al cielo? ¿O por qué me has dicho que voy al infierno? ¿O por qué has decidido que vaya todavía al purgatorio? Que ya dijimos que el purgatorio es un lugar temporal, porque nadie puede entrar si tiene algún pecado venial, algo muy leve. Si tiene algo muy leve no puede entrar al cielo. Y aquí en el infierno, precisamente, que es uno de los dos lugares eternos, el cielo y el infierno, vamos a ver de qué se trata. Dice el 336, ¿qué es el infierno? El infierno es un lugar de eternos e indecibles suplicios y tormentos. A veces pensamos, como siempre hacemos nuestra reflexión de las preguntas que considero más importantes, a veces pensamos que el infierno es algo que nos han inventado para que tengamos miedo, para que no hagamos cosas malas. Bueno, es algo que tristemente la corriente actual, las nuevas ideologías quieren desterrar. Precisamente platicando con una persona que trabaja conmigo, le decía, porque analizábamos por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué ahora las cosas están peor que hace muchos años. Y yo le decía algo que
pues estuvo de acuerdo. Esta persona le decía, es que hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios. Y el temor también a esto que nos dice el catecismo y que también está dentro de lo que ha dicho Jesucristo, cuando dijo en su palabra que al momento de hacer el juicio final, pues a unos los va a separar al trigo de la cizaña. Entonces, ¿el infierno existe? Sí, el infierno existe. Así como existe el cielo, así como existe el purgatorio, que ya hablamos acerca del purgatorio. Entonces, no nos confundamos. Tenemos que tratar de hacer la voluntad de Dios a como dé lugar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sí existe el infierno. Y en el 337 nos dice, ¿qué almas van al infierno? Dice el catecismo que estamos analizando. Al infierno van las almas de los pecadores muertos en pecado mortal. La vida de los condenados en el infierno se llama en la Sagrada Escritura la segunda muerte. Vean, hablamos de nuestra muerte física, que para el cristiano tiene que ser claro que no es el fin de nosotros, no es nuestro último fin. Nuestro último fin, y aquí está en el primer tema de este catecismo, es alcanzar la salvación. Pero si hemos de al final perder esa oportunidad de estar con Dios, hemos perdido ya todo. Hay un padre, el padre Carlos Spa, que un video reciente, corto, decía que aquella persona que no busca la santidad, es decir, la salvación, dice que ya no valió la pena su vida. Son palabras muy fuertes, pero es la verdad. ¿De qué le sirve al hombre? Y lo dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? De nada, absolutamente de nada. Y nos dice, la vida de los condenados al infierno se llama en la Sagrada Escritura segunda muerte, está en Apocalipsis 21:8. También suele llamársele muerte eterna, porque los condenados vivirán para siempre, apartados de Dios y muertos a la gracia y a la vida eterna. La Sagrada Escritura llama al infierno un lugar de tormentos, está en Lucas 16:28. El eterno suplicio, dice en Mateo 15:46. El fuego inextinguible está en Marcos 9:44. Las tinieblas exteriores, donde será el llanto y el crujir de dientes. Está en Mateo 7:12. Un lago que arde con fuego y azufre, está en Apocalipsis 21:8. Profundo y espacioso, cuyo cebo es el fuego y mucha leña. Un soplo del Señor como torrente de azufre es el que lo enciende. Está en Isaías 30:33. Vean cuántas citas bíblicas nos hacen referencia al infierno. Y no son todas, ¿eh? Se nos está olvidando las que el mismo Jesucristo mencionó hace rato, dijo, cuando iba a mandar a dividir la siembra, ¿verdad? Lo que es la cosecha. Iba a mandar al fuego la cizaña. Entonces, son muchas las citas bíblicas que nos hablan acerca del infierno. Llega la existencia del infierno, dicen los racionalistas y materialistas de nuestros días, desde ese tiempo, estoy hablando de 1950 de este catecismo, imagínense ahora. Nosotros probaremos que las penas del infierno son eternas, con ello demostraremos a la vez la existencia del infierno. En el 338 nos dice, ¿en qué consiste la desdicha de los condenados? La desdicha de los condenados consiste en, número 1, carencia absoluta de todo bien. Una persona cuya alma se va al infierno, no puede existir ningún bien ni para él, ni para nadie más. El único o lo único que va a recibir en el infierno es sufrimiento, lamentación, perdición, odio. Hay testimonio de santos como Santa Faustina Kowalska, que fue la santa que se le apareció Jesús, ¿verdad? De la Divina Misericordia. Dios le permitió ir a ella al cielo, ojalá lo leas, al cielo, al infierno, al purgatorio. Y ella vivió o vio las atrocidades que hay en el infierno.
la pérdida de todo bien. Segundo, padecimiento continuo de todo mal. Pudiera ser repetitivo porque dice, bueno, ya no hay bien. Sí, pero no es solamente que ya no hay bien. Hay todo mal continuo, todo el tiempo. Y el tercero, que es el más importante, que todo esto, es decir, todos los sufrimientos que tendrán las personas en el infierno, y digo las personas porque le pedimos a Dios siempre que nosotros no vayamos allá. Pero también tenemos que hacer lo que nos corresponde, tratar de hacer su voluntad de Dios. Y cuando nos topemos con situaciones difíciles en nuestra vida, pues ofrecérselas para nuestra salvación, la de nuestros hijos, nuestra esposa, familiares, amigos y de todos. Porque eso es nuestra labor. Solamente Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones y las cosas que hacemos y decimos. Por eso entonces, qué bueno, y una vez mencionaba en una junta de papás, en un tema de papás, gracias a Dios, que el que nos juzga es Dios. Porque si fuera una persona, el que me dijera a mí, te vas al cielo, te vas al infierno, seguro que estaría, en la mayoría de los casos, imposible de poder juzgar a alguien, porque ¿quién puede conocer los corazones y las mentes de las personas? Solamente Dios. Y solamente Él tiene la capacidad para saber juzgarnos y saber dónde nos corresponde ir. Y este tercero de tu eterna duración nos tiene que poner a pensar si valdrá la pena tener un sufrimiento aquí, tantos problemas y situaciones, para que al final no nos salvemos. O sea, no puede ser. Es terrible eso. Dice, una triple plena se expresa en aquellas palabras que el supremo juez dirá el día del juicio a los que estén a su izquierda. Y dice la palabra en Mateo 15:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No es un juego. A veces lo tomamos, o la humanidad, o muchas personas lo pueden tomar como algo sin trascendencia. No es así. Es el fin de nuestra vida, pero un fin eterno. Ahora, menciona sobre cada elemento. Dice, primero, carencia absoluta de todo bien. Los condenados ante todo carecen del sumo bien, es decir, de la visión beatífica de Dios. El condenado en el infierno nunca podrá ver el rostro de Dios. Esta pena se llama pena de daño y corresponde a la malicia con que el pecador se apartó voluntariamente de su Creador. Esto es importantísimo. Dios no condena a nadie. De hecho, Jesucristo vino por la salvación de todos. Buscando su felicidad en alguna criatura, ahora se ve separado contra su voluntad del único bien capaz de satisfacer su deseo vehemente de felicidad. Esta pena es tan amarga, tan grave, que excede a todo cuanto padece y puede padecer el pobre condenado. Ella sola hace llegar al colmo a su desdicha. Los condenados carecen, además, de la amabilísima compañía de Jesucristo, de la Virgen María, de los ángeles, de los santos y de todos los bienes que se disfrutan en la ciudad celestial. Carecen por fin de todo consuelo, de todo cansancio, de todo descanso, de toda esperanza de alivio de sus tremendos suplicios. Una persona, lo comparamos en el aspecto humano, cuando una persona está enferma de salud, tiene dolores, a veces el tomar un medicamento te alivia y a veces te curas. Pero ahí el dolor, el cansancio, todo será eterno. Cuando uno dice, esto va a pasar, ya me siento mejor. Pero saber que ese sufrimiento del infierno nunca va a pasar. Porque aquella persona, aquella alma que va ahí, nunca saldrá de ahí. Segundo, padecimiento continuo de todo mal. Los condenados padecen, en primer lugar, de la terribilísima pena de sentido, que consiste en suplicios sensibles, lo van a sentir, se va a sentir, y corresponde al amor desordenado que el pecador tuvo a las criaturas, abusando de ellas para ofender al Señor. Ahora Dios
armará las mismas criaturas para vengarse de sus enemigos. Pero no es que Dios sea un Dios vengativo, son las consecuencias del pecado. Es decir, para darles un justo castigo. Cada sentido del condenado tendrá su pena especial según que haya sido más o menos culpable. La causa física de estas penas será el fuego, tantas veces indicado por nuestro Señor en las Sagradas Escrituras, que dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Así como en el infierno no todos sufrirán igual. Qué interesante, no todos sufrirán igual. Aquel que cometió más pecados mortales, que ofendió más a Dios, recibirá mayor castigo que aquel que tuvo menos. Pero al final de cuentas, todo condenado al infierno recibirá castigo y eterno. Así también, cuando veamos después sobre el cielo, igual en el cielo, no todos estarán iguales. Igual en el cielo habrán aquellas personas que tengan mayor plenitud y mayor acercamiento hacia Dios que otros, por su vida, en ese caso del cielo, de santidad. Dice: añádese a estas terribles penas la horrible compañía de los demonios. Eso sí, acompañarán. Y demás condenados con su llorar y crujir de dientes. Mateo 14:51. Ese es el crujir. Escuchar por toda una eternidad que estén los demonios junto a ti. Así como están ahora, pero no de la misma forma. Pues digo que están ahora cuando están atacándonos con malos pensamientos, con tentaciones, con tantas cosas que en nuestra mente actúan, y algunos más fuerte cuando hablamos de posesión. Pero hemos dicho, y hay muchas reflexiones al respecto, de que el demonio va contra aquella persona, sobre todo, que está luchando por su santidad. Las personas que ya su vida la han entregado al mal, pues ya el demonio pues ya no tiene mucho que hacer porque ya hizo todo. Ya hizo todo. Luego dice en el 3, les atormentará juntamente el gusano roedor, es decir, el remordimiento constante de su mala conciencia, porque el gusano que los rodee nunca muere. Marcos 9:43. Es decir, la conciencia estará ahí, pero no está ahí para que analice qué es bueno, qué es malo. Ya se acabó el tiempo. La conciencia estará allá para estar remordiéndosela y destruyéndola en todo momento. ¡Qué tristeza! Luego dice: la conciencia del réprobo con sus recuerdos, y todos sus recuerdos son tristes, y se resumen en 4 palabras. Vean estas frases que van a repetir las almas en el infierno. He perdido a Dios. Le he perdido por mi culpa. Le he perdido por una bagatela. Le he perdido sin recurso. De veras que son palabras que nos deben llegar al corazón para decir: hoy voy a tratar de cambiar. Hoy voy a tratar de acercarme a Dios. Te repito las palabras que nos dice este catecismo que dirán las almas en el infierno. He perdido a Dios. Le he perdido por mi culpa. Le he perdido por una bagatela. Por nada. Le he perdido sin recurso. Por fin estarán encerrados en una oscurísima e inmunda cárcel llena de la hez del género humano y del sempiterno horror. Apocalipsis 20:3-7 y Apocalipsis 11:8. Sobre la eterna duración. Y estos espantosos tormentos los padecerán los condenados sin que tengan descanso ninguno, ni de día ni de noche. Una vez vi un chiste que decía, supuestamente en el infierno, que llegó una persona y vio que todo estaba tranquilo, y que el demonio le dijo: bueno, ahora ya se acabó el descanso, ahora a seguirse tostando, ¿no? Es un chiste muy cruel que de plano no, cuando lo ves, pues puede decir que es algo gracioso, no lo es.
No lo es, porque aquí te lo dice muy claro, dice, sin que tengan descanso ninguno, ni de día ni de noche, Apocalipsis 14:10, porque serán atormentados día y noche, es decir, incesantemente por los siglos de los siglos. Está en Apocalipsis 20:10. Y si queremos ver cómo Jesús ejemplificaba esto, podemos leer la parábola del rico avariento. Eso está en Lucas. Ojalá tomes nota y lo revises con calma. Lucas 16 del 22 al 24. En el 139 dice, ¿de dónde nos consta que las penas de los condenados son eternas? Dice, por el testimonio manifiesto de Jesucristo y de los apóstoles, por la doctrina de los santos padres y por las definiciones expresas de la iglesia. Testimonio de Jesucristo cuando dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, e irán estos al eterno suplicio. Mateo 15, 41, 46. De estas palabras sacamos ante todo que no solamente el fuego, sino también el suplicio de los condenados dentro del fuego será eterno, como lo advertía ya San Agustín, que la expresión eterno significa duración sin fin. Se colige con facilidad el texto. Efectivamente, cuando Jesucristo nuestro Señor dijo, los justos irán a la vida eterna, todos conviene de que quiso hablar de una vida que jamás acabará. Luego, al decir en el mismo pasaje, los malos irán al eterno suplicio, quiso significar un suplicio, al igual que en el caso del cielo, un suplicio que nunca tendrá fin. De otro modo, el Hijo de Dios nos habría inducido al error al dar un mismo punto y sin advertirnos un doble sentido de la misma palabra. Es decir, la misma palabra dijo la eternidad hacia el cielo y la eternidad hacia el infierno. Más te vale, dice Jesucristo en otra parte, entrar cojo en la vida eterna que tener 2 pies y ser arrojado al fuego inextinguible, donde el gusano que los rodee nunca muere y el fuego nunca se apaga. Los condenados, dice el apóstol, sufrirán la pena una eterna de condenación. Está en 2 de Tesalonicenses 1:9. Otra razón son la doctrina de los padres, la eternidad de las penas del infierno. Ya le enseñaban los padres más antiguos de la iglesia, por ejemplo, San Ignacio Mártir, discípulo de San Juan Evangelista, San Cipriano, San Cirineo y muchos otros. También sabemos que existe el infierno por las definiciones de la iglesia. El símbolo que lleva el nombre de San Anastasio dice que los que hicieron el bien irán a la vida eterna, pero los que obraron el mal al fuego eterno. El Concilio Cuarto de Letrán en 1215 declaró que todos los hombres resucitarán para recibir conforme a sus obras buenas o malas, los unos, los réprobos, la pena eterna con el diablo, los otros, los escogidos, con Cristo, la gloria eterna. Lo mismo había declarado ya antes el Papa Inocencio III contra varios herejes anteriormente en otro concilio de Dens. En el 304, nada más nos quedan 3 más, dice, ¿por qué son eternas las penas de los condenados? Dice, porque el pecado mortal es una ofensa tan grave a la infinita majestad de Dios que merece un castigo sin fin. Porque todos los que mueren en pecado mortal quedan para siempre obstinados en el pecado. Porque la eternidad de las penas del infierno es el único medio eficaz para retraer a los hombres del pecado. Por todos los que quisieron entregar libremente al pecado buscan a su manera persuadirse de que no son eternas las penas del infierno. Claro, una persona que vive en pecado mortal, pues dice, no debe ser que el infierno no existe, debe ser que no es cierto. Y siempre la misma idea que a veces tenemos y decimos, un Dios misericordioso no me puede llevar o no puede llevar a nadie al infierno. No, Dios es misericordioso, no te va a llevar Él, somos nosotros los que no aceptamos a lo mejor el perdón de Dios en el sacramento de la confesión. Recordemos que para ir al infierno, nos dice el catecismo, pues es aquella persona que muere en pecado mortal. Y acordémonos cuál es el pecado mortal. El pecado mortal es una ofensa grave contra Dios, que tiene 3 aspectos: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Dios es tan bueno que puede decir, no, pues mira, te pasó un mal pensamiento, ya estuvo. Fue un mal pensamiento, pensaste mal de una persona, en el aspecto humano, sexual, etcétera, ya te condenaste, listo. No. Eso sería una tentación, o bien, si lo acepté en cierta forma, puede ser venial.
Pero ¿de qué va a depender? De los 3 puntos para que no sea mortal. Ojo, no nos confundamos. Para un que pecado sea mortal, es decir, separación de Dios, y en caso de morir, ir al infierno, es 3 cosas a saber. Materia grave, quebrantar un mandamiento, o varios mandamientos, lógicamente, de Dios o de la iglesia en conciencia. Plena advertencia, saberlo, esto es malo, si lo hago estoy pecando. Y pleno consentimiento, que sabiendo que está mal, que no debo de hacer eso, lo hago, no me interesa. No me interesa, yo sigo así. Nada más una persona me decía que vivía pues en pecado mortal y me decía, no entiendo esto, es tan fuerte el pecado que no puedo salir. Y era consciente de eso. Y era consciente. Y la cosa es que decir no puedo salir, pues es un limitar también a Dios. Porque sí podemos salir del pecado mortal, si queremos. Y el primer paso y el más adecuado es acercarme al sacramento de la confesión y después luchar contra esa tentación. Muchas veces cuando veamos del sacramento de la confesión, muchas veces caemos en lo mismo. Pero hay que seguir intentando. Luego nos dice, por todo esto los que quisieran entregarse libremente al pecado, es el que es libre, decide aceptar y seguir viviendo así. 3:41. ¿Padecerán todos los condenados la misma pena? No todos los condenados padecerán la misma pena, sino que cada uno padecerá según la medida de sus pecados y el abuso de las gracias recibidas. No aprovecharon las gracias. Cuando se ha engreído y regalado la ciudad de Babilonia, dale otro tanto de tormento y de llanto. Apocalipsis 18:7. Se pedirá cuenta de mucho aquel que mucho se le entregó. Lucas 12:48. La medida en que más conocemos de Dios, en esa medida, más se nos pedirá cuentas. Y una vez una persona, un amigo mío, me decía, es que tú quieres averiguar muchas cosas. No averigües nada. No averigües nada de qué es bueno, qué es malo. No te metas en ninguna. No, también el hecho de decir no quiero averiguar si algo es malo, porque qué tal si sí es malo, también nos hace caer en el conformismo y tampoco está bien. Yo puedo dudar de que si algo es pecado, pero si nunca lo averiguo, pues así voy a vivir toda mi vida re bien, basándome en que pues yo no sabía, tal como cuando dicen que pues no conocer una ley no me exime de ella, o sea, no me exime de hacerlo. Entonces, pues estamos obligados a conocer nuestra fe, a saber qué es bueno, qué es malo, para saber qué es lo que tengo que hacer en cada situación. En el 342 nos dice, se condenan por su propia culpa todos los que se condenan. Todos los que se condenan por su propia culpa, porque todos los hombres podrían salvarse si se consiguieran aprovechar las gracias que Dios los concede en abundancia. Dios regala gracias de manera abundante. No saben acerca de lo comulgar los primeros viernes de mes que ofrece el Sagrado Corazón de Jesús para el arrepentimiento final y la salvación. No sabemos lo que son las indulgencias que nos permiten perdonar aquellas cosas que quedan por allá, esos pecados veniales, cosas que no hemos a lo mejor limpiado del todo. No nos hemos olvidado del más importante, que es el sacramento de la confesión. Entonces, son muchas las gracias que Dios da, las oportunidades de salvarnos. Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven, 1 Timoteo 2:4. Y no solo Dios quiere que todos se salven, sino que así lo muestra para que todos lo entiendan, acudan a Él y se lo pidan. Y la prueba de esto es el beneficio de la redención hecha por su Hijo Jesucristo, que en su sangre ofreció al Padre Eterno un precio de infinito valor. Delante del hombre están la vida y la muerte, lo que escogiere le será dado. Yo juro, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se convierta de su mal proceder y viva. Está en Ezequiel 33:11. Calvino enseñaba que Dios había creado una parte del género humano
para la eterna condenación con el objeto de que fuera instrumento de su ira y ejemplo de su rigor. Esa terrible doctrina está en abierta contradicción contra la verdad revelada, por lo cual el Concilio de Trento lo condenó, declarando la contraria como dogma de fe. Decía Calvino que, pues lo que pasa es que Dios ya escogió este rebaño, que van a ser los condenados para que ahí se vengue de ellos. No, eso no es así. Una vez leí en cierto lugar un mensaje muy extraño que decía, Dios ya tiene destinado todo, ya está todo preestablecido. Y decía ese mensaje, Dios lo único que hace es como aquella persona que tiene unos muñecos y está jugando con ellos. Dios no es así. No es así Dios. Dios no tiene predestinado la muerte eterna de la persona. No, somos nosotros, ¿ok? Somos nosotros. En el caso, por ejemplo, de Judas, sí estaba escrito que lo iba a entregar, pero nunca estaba escrito que se iba a condenar. Él se pudo haber arrepentido, como pasó con Pedro. Pedro se arrepintió y por eso el gallo, cuando cantó el gallo, se acordó y lloró amargamente, dice la palabra. Entonces, no está preestablecido quién se salva y quién no. Lo que está es claro que la persona que muere en pecado mortal pleno sabe que se va a condenar por sí solo. Luego dice aplicación práctica, ya para terminar. Acuérdate del infierno cada vez que la tentación o los malos compañeros te quieran inducir al pecado grave. Breve gozar, eterno penar. Pídele muchas veces a Dios nuestro Señor que antes te deje morir que cometer un pecado mortal. Y eso lo decía Domingo Sabio. Domingo Sabio decía, prefiero morir antes que pecar. Él sabía perfectamente, que qué curioso, Domingo Sabio, yo pensaba que era sabio no por su apellido, sino por lo que sabía. Era un chico apenas. No, así era su apellido, Domingo Sabio, uno de sus alumnos de Don Bosco. Y él decía eso, prefiero morir antes que pecar. ¿Cuánto estamos tú y yo dispuestos a ofrecer a Dios los sufrimientos temporales de nuestra vida para algún día alcanzar la salvación eterna? ¿Qué tanto estamos dispuestos a buscar a Dios, tomando en cuenta de que no se hacen las cosas por miedo? Si hemos analizado hoy, y si no lo viste completo, ojalá lo veas completo, por lo que aquí dice, no por lo que yo digo. Ojalá lo veas completo. Y si nosotros no hacemos las cosas, no hay que hacerlas por temor al infierno. Aquí hay algo más. No hay que ir al infierno no por temor de ir ahí, sino porque amo tanto a Dios que yo no puedo ofenderlo. Y lo voy a luchar, y voy a luchar hasta el último suspiro. Así debo de hacer todos, así debemos de hacer todos. Debemos de luchar hasta el último suspiro por un día alcanzar la salvación eterna, porque esta vida no vale la pena si al final no nos salvamos. ¿De qué sirve tanto? ¿De qué serviría tanto sufrimiento? Porque todos sufrimos, a veces más, menos. ¿De qué sirve tanto sufrimiento, hermano, si un día nos perdemos? De nada. Mañana veremos, Dios mediante, el cielo o vida eterna, que es precisamente nuestra aspiración importante. ¿A qué estamos llamados? A ver el rostro de Dios. Ojalá lo compartas. A lo mejor hay gente que pues ya están engañados por el mundo. A lo mejor son gente que no cree nada. Pero al haber mencionado aquí tantas citas bíblicas, nos tienen que hacer reflexionar que el infierno existe, que está ahí, para aquel que pues no quiere hacer la voluntad de Dios.
Dios nos ayude a alcanzar un día el cielo, si no directo, que es un poco complicado, pues al menos pasar por el purgatorio y después ir al cielo. Buenas noches.